Queridos amigos, soy Sergio Pi y el vídeo de hoy es sobre las constelaciones familiares, pero no un vídeo cualquiera, un vídeo que va a tratar de ser muy explicativo y pedagógico, porque muchos de vosotros os habéis dicho, no acabamos de entender el concepto de lo que es las constelaciones familiares. Y vamos a tratar de explicarlo de una manera clara, pedagógica, para que todos lo podáis entender. Quiero empezar con para qué sirven las constelaciones familiares y acabaremos con cuáles son los límites que tiene este método. Como cualquier terapia tiene límites. ¿Para qué sirven las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares sirven para trabajar cualquier cosa, para ir al aspecto profundo de cualquier problema que tú tengas. Tú tienes una enfermedad, tienes una emoción dominante, tienes un problema de relaciones, tienes un problema con el dinero, tienes un problema con el trabajo, con el éxito profesional. Todo eso y mucho más lo puedes trabajar en las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares van de la verdad aparente de ese problema, sea una enfermedad, un tema de trabajo, lo que sea, a la verdad profunda y, por tanto, la solución de ese problema. Luego, las constelaciones familiares sirven para muchas cosas. Ya veremos al final que no sirven para todo y no sirven para todas las personas, pero sí sirven para muchas cosas. Bueno, vamos a hablar primero del nombre, constelaciones. Cuando hablamos de constelaciones, lo primero que nos viene es la constelación de las estrellas, y nos vale. Cualquier constelación que hay en el cielo, ¿qué es? Un conjunto de estrellas y de planetas que se mueven alrededor de una misma manera de hacer. Vamos a decirlo así. ¿Y por qué se llama constelación? En relación con las constelaciones familiares, porque ¿cómo es nuestra familia? Es un conjunto de elementos, no solo padres, hijos, sino abuelos, tatarabuelos y otros, un conjunto de elementos que están interrelacionados. ¿Y por qué ya hablamos de constelaciones en vez de constelación? Porque esa familia se ha interrelacionado con otras familias y eso hace que miembros de otras familias acaben formando parte de la nuestra y por tanto hablamos de constelaciones familiares. Ese es el concepto del cual hablamos. Bien, vamos a hablar de la constelación para que lo entendáis, de cómo surgió en su origen. Bueno, el fundador es Bert Hellinger, esto ya lo hemos comentado en muchos vídeos, un hombre alemán que había sido misionero, que había trabajado en distintas partes del mundo y que tuvo una evolución personal muy interesante. Hoy no toca hablar de esa evolución personal, quizá otro día, pero sí que le sirvió para poner en marcha este método. Al principio, las constelaciones no son como las constelaciones de ahora. Hablaríamos de unas constelaciones de carácter tradicional. Bert Hellinger se dio cuenta ya desde el principio de que la posición de la persona en la familia es muy importante, que no es lo mismo una persona que está en su lugar en la familia que ocupando otros lugares. Y voy a explicar esto con mucha claridad. Por ejemplo, los hijos que se ponen en medio de papá y mamá. Tú te pones en medio de papá y mamá, por ejemplo, eligiendo a uno de los dos. Esto es muy típico. Me identifico más con mamá y en contra de papá. O me identifico más con papá y en contra de mamá. Bien, esa posición perjudica mucho al hijo. Parece que está en una posición de poder, pero en realidad lo que está haciendo es no permitirle ir hacia la vida y hacia los proyectos, porque el lugar del hijo no es en medio de papá y mamá. El lugar del hijo es delante de ellos y mirando hacia la vida. Una vez que has tomado y honrado y tomado a los padres, tú miras hacia la vida. Y entonces ese es tu lugar. Si tu lugar energético es en medio de papá y mamá, mal. Igual que aquellas personas que quieren energéticamente y emocionalmente cuidar de los padres. Cuidado, un padre es necesitado ya cuando es mayor y le pagas una residencia o le pagas todos los gastos viviendo contigo, bien, eso está bien. Pero tratar de emocionalmente y energéticamente ocuparte de tu padre es, según las constelaciones familiares, ocupar el lugar del abuelo. Y entonces ya estás creando un desequilibrio en el sistema familiar.
Luego las constelaciones surgieron al principio para que la persona ocupara su lugar dentro del sistema familiar. Lo mismo podía pasar con hermanos mayores que en realidad estaban haciendo el papel del hermano pequeño. Pues no, ese hermano mayor en realidad tiene que reconocer que es el mayor. Por algo biológicamente salió el mayor. Entonces, ocupar tu lugar dentro del sistema familiar, pues resulta muy importante. Por eso las constelaciones al principio eran constelaciones muy lentas, porque se iba sacando a los distintos personajes que representaban los miembros de la familia y se les iba preguntando uno a uno, ¿cómo te sientes? Hasta que el cliente ocupaba un buen lugar dentro de ese sistema familiar. Eran movimientos lentos. Y ahí vamos a cómo es el método. El método es el método de las constelaciones familiares. Importante, para que las personas lo entiendan. El método es, reunimos un grupo de personas. Varias de ellas van a trabajar su tema. Y vamos de uno en uno con las personas. Y entonces cuando la persona A, sale a trabajar su tema, se lo dice al constelador. Y el resto de personas están al servicio del sistema familiar de esta persona. Y van haciendo personajes de su familia, su padre, su madre, su abuelo, los que sean necesarios para que se produzcan la sanación adecuada. Entonces los personajes van saliendo. Entonces ya digo, en las constelaciones tradicionales al principio, pues se iban colocando los personajes, se les iba preguntando y tal. Pero pronto Bert Hellinger se dio cuenta de que estos movimientos en relación con el cliente que salía a trabajarse tenían una característica común que él llamó movimiento del alma. Entonces se veía como la persona en realidad se estaba moviendo energéticamente. Podía parecer que era un empresario de éxito, pero a lo mejor estaban mirando un muerto, o mirando un aborto, o mirando un campo de antepasados. Y entonces, esta persona, empresario de éxito, pero en realidad está mirando toda una serie de elementos, está mirando otros elementos distintos que el éxito, por ejemplo, empresarial. Y entonces, ese movimiento del alma para la persona lo podía corregir la misma constelación. Y entonces eran constelaciones que también duraban bastante tiempo, pues se dejaba que los personajes se fueran colocando hasta que al final hubiera un final bueno para la persona. Pero, y resumiendo mucho todo esto, Bert Hellinger se dio cuenta, alrededor de 2007-2008, que solo con el movimiento del alma no se producía una sanación completa, que era necesario lo que él llamó el movimiento del espíritu o mirada a la vida. Entonces ese movimiento del alma lleno de problemas, estoy aquí, estoy mirando a otro sitio, las cosas no me funcionan, el dinero tal, lo que sea, había que darle un cauce hacia la vida, una mirada a la vida. Y ahí surgen lo que él llamó las nuevas constelaciones familiares. Muchos de los consteladores que aprendieron con él no comprendieron mucho esto, incluso alguno llegó a decir, espero que esto del movimiento del espíritu se le pase pronto a Bert y tal. Pero Bert tenía razón, porque a veces solo con el movimiento del alma no se llega a una solución. A veces sí, el movimiento del alma te lleva a una solución, pero sin el movimiento del espíritu a veces no se produce una solución. ¿Qué es el movimiento del espíritu? Pues tan sencillo como el movimiento del alma plantea de alguna manera el problema de la persona, el problema profundo, como dijimos antes, en relación con el tema que la persona quiere trabajarse, y el movimiento del espíritu, mirada a la vida, es cómo ese problema podemos hacer que el cliente, ese problema que está viéndolo en lo profundo, en la constelación, se produzca una mirada a la vida y entonces el problema evolucione hacia la vida, o mejor dicho, la persona evolucione hacia la vida en relación con ese problema, sea un problema laboral, un problema de pareja, un problema de dinero, el que sea. Entonces, problema planteado con el movimiento del alma, todo está ahí confuso, el movimiento del espíritu, mirada a la vida, ayuda a que la persona empiece a mirar a la vida y a la solución de los problemas.
En los últimos años, Bert Hellinger, que no da puntada sin hilo, yo fui a verle a Alemania y estaba, no voy a decir muy obsesivo, porque él no era obsesivo, por lo menos bajo mi punto de vista, pero metió un nuevo movimiento, que es el movimiento del amor. Y él decía que era más importante que el movimiento del alma y del espíritu. Yo se lo escuché decir. Y constelación que hacía, constelación que sacaba el movimiento del amor. ¿Qué es lo que hace el amor en esta situación? Y es que fíjate, movimiento del alma, planteando ahí los problemas, movimiento del espíritu, mirada a la vida, y luego el amor como elemento integrador. Él así lo explicó y sacaba el personaje del amor para ir hacia la vida. El personaje del amor es esencial porque, fíjate, si la persona puede hacer técnicamente el constelador una constelación perfecta, pero si no hay amor, si por ejemplo tiene un problema, una transferencia con la persona que tiene delante, has hecho una constelación perfecta, pero al final no sale bien, porque el amor no está metido. Luego el movimiento del amor también es un elemento fundamental, y así lo planteó Bert Hellinger en los últimos años. Había personas que decían, joder, Bert ya está mayor. No, Bert no dio puntada sin hilo en toda su vida, por lo menos en lo referente a las constelaciones familiares. Bien, hay que decir que todos los elementos de las constelaciones familiares están interrelacionados. Por eso, Bert estableció unos órdenes, que no son unas órdenes, sino unos órdenes, a través del cual deben funcionar las constelaciones. Y primero estableció los órdenes del amor, que es muy interesante, porque fíjate, todas las personas pertenecen por igual al sistema familiar. Y dices, bueno, eso es evidente, ¿no? Pues no es tan evidente, porque para Bert Hellinger el elemento esencial en las constelaciones familiares, el elemento esencial que hay que trabajar son los excluidos. Toda persona está en contacto con excluidos, y esos excluidos te hacen tener una mirada, por ejemplo, hacia un aborto no reconocido. Tú no lo sabías hasta que haces una constelación, pero al hacerlo se ve esa mirada hacia un aborto no reconocido, o hacia alguien que en las constelaciones llamamos perpetradores, hacia alguien que mató en el sistema familiar, y entonces tú le estás mirando. Pasó hace 200 años, pero resulta que le estás mirando ahora y afecta a tus negocios actuales. Todo eso se puede trabajar perfectamente en la constelación. Entonces, dar un lugar a los excluidos es un elemento esencial en las constelaciones familiares. Luego, el principio de jerarquía, que es los que vinieron antes tienen preferencia en relación con los actuales. Vamos a ver, preferencia no para que uno pueda desarrollar su vida, eso tiene que quedar muy claro, porque cuando uno coge una pareja y funda una familia y tiene hijos, para Bert Hellinger esa familia, que llama familia actual, tiene preferencia sobre la familia de origen. Pero sí, los anteriores han tenido preferencia en el sentido de que son los grandes. Reconocer sobre todo a tu padre y a tu madre como los grandes y que tú eres el pequeño, te ayuda a ir en la dirección correcta. Y dices, pero ¿esto qué sentido tiene? Pues te lo voy a explicar muy claramente. Si tú reconoces que tu padre es tu padre, le honras y tomas de él, puedes empezar a recibir unos elementos grandísimos de todos los elementos grandes y maravillosos que tienen que ver con el padre. Son la fuerza, la resiliencia, la determinación, el éxito empresarial, la salud laboral, el desarrollo como persona, la gestión del dinero, etcétera, etcétera. La mirada a la vida, porque el padre te ayuda a ir hacia la vida. La madre te ha dado la vida, pero el padre te ayuda a ir hacia la vida. Pero claro, si tu relación con el padre está en desequilibrio, pues entonces todos estos elementos estarán en desequilibrio hasta que tú te lo trabajes. Bueno, el padre es el grande. Una vez que lo has reconocido, que tu padre es el grande y que tú eres el pequeño, tú puedes tomar estos elementos de tu padre e ir hacia la vida. Haya sido como haya sido tu padre, por supuesto, no tiene que ver. A mí me costó mucho trabajar con una persona que su padre era basurero y que le costó reconocerle. Cuando le reconoció, le honró y tomó de él, de repente desarrolló un negocio muy próspero, que no tenía nada que ver con el padre. Entonces esto es así. Y también honrar y tomar de la madre. La madre es la vida. La madre es la vida. Y la madre, para Bert Hellinger, la vida, la madre y el dinero son elementos sinónimos. Fíjate qué importante es
honrar y tomar de la madre, pero para eso tienes que reconocer que tú eres el pequeño, que la madre es la grande, es honrarla. Y alguno me dice, pero al hacer esto tú te empequeñeces. No, no, tú ocupas tu lugar. Al ocupar tu lugar honras y tomas de la madre y vas mucho más allá, a lo mejor de lo que aparentemente la madre había podido o puede haber ido. Y esta es la grandeza de las constelaciones familiares. Por eso también en los órdenes de la ayuda, y no voy a explicar uno por uno, eso ya lo haremos en otro vídeo, Bert Hellinger dice que la sanación de la persona no es posible ajena al sistema familiar. La terapia de las constelaciones familiares incluye el sistema familiar. Otras terapias las incluyen de alguna manera, bueno, tu padre te hizo... No, aquí se incluye el sistema familiar como sistema. Por eso se habla en las constelaciones familiares de un alma familiar. Esto es muy importante. Pertenecemos a un alma familiar. Nosotros, aparte de nuestra alma individual, hay un alma familiar a la cual pertenecemos. Por tanto, la sanación de la persona en las constelaciones familiares es a través del alma familiar. Esto es muy importante. Y luego, también muy importante, las constelaciones tienen que estar siempre al servicio de la reconciliación. Pero en los órdenes de la ayuda también se empiezan a ver los límites de las constelaciones, que es si el cliente no está en el adulto, y por supuesto si el constelador no está en el adulto, no hay ayuda posible. Por supuesto las constelaciones son inocuas, lo más que puede pasar es no avanzar. Pero sí que pasa en muchas constelaciones que la persona no abre su corazón y entonces no hay manera de que eso funcione. Y no abres tu corazón porque te quedas en las heridas del niño. Si uno al niño interior hay que atenderle, hay que escucharle, pero no hay que dejar que sea la autoridad de nuestra vida. Si nosotros permitimos que el niño interior es la autoridad de nuestra vida, pues entonces actuaremos siempre con los criterios del niño. Y un niño, fíjate, por definición es carente, y un adulto por definición es autosuficiente. Entonces es muy importante que cuando se va a hacer una constelación, la persona diga, estos son mis problemas, o mi niño interior tiene este problema. Sí, lo que sea, bien, pero entonces ya te estás responsabilizando. La persona se responsabiliza de su vida y la constelación hace que funcione. Y aquí está uno de los primeros límites de las constelaciones. Si la persona no se responsabiliza de su vida, difícilmente la constelación avanza. Difícilmente la constelación se pone en su lugar. Por eso, cuando se hace una constelación, tiene que estar muy claro los dos adultos funcionando, el adulto del constelador y el adulto de la persona que viene a trabajarse. Porque desde el niño herido no hay sanación. Acogiendo al niño herido, amándolo y todo eso, sí, pero eso lo tiene que hacer primero la persona y decir, tengo este problema. Como en Alcohólicos Anónimos, yo soy un alcohólico, yo tengo un niño que está lleno de heridas, pero no soy ese niño que está lleno de heridas. Y a partir de ahí desarrollamos todo lo que es el sistema de las constelaciones familiares. Bien, las constelaciones familiares, ¿cuáles son los límites? Bueno, un primer límite no es una terapia de continuidad. Es una terapia de un día concreto, luego de otro día concreto y otro día concreto. ¿Cuál es la ventaja de las constelaciones? Que problemas muy profundos que uno tiene se ve el origen y se abre la sanación de ese problema. Entonces, ayuda mucho a personas que están en una terapia de continuidad, decir, en mi terapia de continuidad no veo el origen del problema, pero ahora a través de la constelación lo veo y puedo llevarlo otra vez para desarrollarlo a una terapia de continuidad. Bert Hellinger dice que el efecto de una constelación puede llegar a durar 2 años. El efecto de una constelación es muy profundo. Entonces, vamos de sesión en sesión. Uno puede hacer una constelación y no volver a hacer ninguna otra, porque ya ha desbloqueado. Pero no es una terapia de continuidad que luego la otra constelación tiene que ver. Si tiene que ver, el propio campo de la constelación lo va a hacer ver al constelador. No hace falta ninguna otra cosa, aunque esa persona haya trabajado con otro constelador. Y eso es muy interesante. Y luego, para las constelaciones familiares, como decimos, hay que estar en el adulto, pero también en el adulto sano y autosuficiente. O sea, constelar, por ejemplo, con un esquizofrénico, con un paranoide, etcétera, etcétera, con un bipolar, pues es muy complicado. No se debería hacer, ¿de acuerdo? Estos tienen otro método, con psiquiatras, con psicólogos, para buscar la sanación. Pero enfermedades muy graves no deben ser llevadas a la constelación porque puede traer efectos contraproducentes.
Otra cosa es que una madre tenga un hijo con estos problemas psicológicos y la madre sí puede constelar por el hijo, se le permite de alguna manera constelar por el hijo. Entonces, el planteamiento es fácil de alguna manera. Entonces, las constelaciones son un método maravilloso. Por sí solo, con una sola constelación se puede avanzar grandes sanaciones. Pero la constelación no es un proceso como una terapia de continuidad. Cuidado, no es un proceso físico en sí mismo. La constelación está haciendo sus efectos desde el momento en que se ha hecho. De hecho, si por ejemplo durante una mañana de constelaciones, que a mí me ha pasado, trabajas un tema con una persona y luego al final de la mañana coges ese mismo tema y no está en el mismo punto donde lo dejaste al principio de la mañana, está mucho más avanzado, la constelación ya va avanzando por sí misma, va avanzando y va ayudando por sí misma. La constelación es un instrumento maravilloso que nos ayuda a ir en la dirección que nosotros queremos. Por favor, hazme preguntas. Entiendo que todos estos conceptos pueden ser conceptos complejos. He tratado de desgranarlo lo más fácilmente posible para que tú puedas entenderlos. Pero si no, tú hazme preguntas, todas las que tú necesites, porque yo te las responderé y te las responderé con mucho gusto. Soy profesor desde hace más de 40 años. Estoy deseando responder preguntas. Gracias. Soy Sergio Pi. ¡Vamos hacia la vida!